vamos con este vídeo a empezar el análisis de historia de una escalera. Vamos a comenzar haciendo una pequeña síntesis argumental, es decir, un repaso del argumento de la obra, acto por acto. Primero, un breve resumen general. ¿De qué va Historia de una escalera? Vale, Historia de una escalera me cuenta la historia de los vecinos de una escalera a lo largo del tiempo. Toda la obra va a tener lugar en un mismo espacio. Lo que el espectador de la obra de teatro tiene delante en el escenario es simplemente un rellano con una escalera que baja y una escalera que sube y 4 puertas. 4 puertas de los vecinos que viven en ese piso. En cada una de esas puertas vive una familia. Y los personajes de la obra van a ser los miembros de esas familias y las relaciones que van a ir estableciendo entre ellos. La obra tiene un solo espacio, como digo, que no va a cambiar en ningún momento, pero el tiempo va a avanzar muchísimo. El primer acto tiene lugar en 1919. El segundo acto tiene lugar en 1929, 10 años después. Y el tercer acto tiene lugar en 1949, 20 años después del segundo. En total, la obra abarca 40 años de la vida en una comunidad de vecinos. Es muy importante tener una idea clara de quién vive en cada puerta, porque iremos viendo cómo van evolucionando con el paso del tiempo. Son 40 años, es decir, los personajes que son ancianos en el primer acto, pues probablemente van a ir muriendo con el paso del tiempo. Los que son adolescentes o jóvenes acabarán siendo adultos al final de la obra e incluso teniendo hijos. Y lo que vamos a hacer es asistir a esa evolución del tiempo, a cómo el tiempo pasa por esos personajes, cómo con el tiempo van pagando las consecuencias de sus actos, cómo van estableciendo relaciones amorosas frustrantes y cómo los personajes pues acaban metiéndose ellos mismos en, digamos, callejones sin salida desde el punto de vista pues amoroso o incluso social o económico. Con esta obra os va a pasar al principio lo mismo que pasaba con Entrevisillos. Es decir, hay un montón de personajes, cada uno con su nombre, que te los tiran a la cara en las primeras páginas y que pues os vais a hacer un lío. Vais a decir, madre mía, Urbano, Carmina, Pepe, Generosa, ¿qué está pasando? Aquí hay mucha gente, no me entero de nada. Vale, tenéis las infografías y como os dije en el vídeo anterior, lo ideal es que leáis la obra 2 veces. Una primera, vírgenes, y una segunda relectura acompañados de la visualización en YouTube de una representación. Así más o menos vais a acabar casándolo todo en vuestra mente. La última de las infografías es un mapa de personajes parecido al que hicimos con Entrevisillos, muy útil para que acabéis viendo cuál es un poco el entramado de relaciones que se establecen entre ellos. Vale, en el primer acto, 1919, tenemos la siguiente distribución. En la puerta 1 tenemos la familia compuesta por Generosa y Gregorio, padres, mayores, y los hijos Carmina y Pepe. Carmina, personaje principal, y Pepe, su hermano, es un personaje secundario del que hablaremos un poquito más adelante. Puerta 1. En la puerta 2 tenemos a Don Manuel con su hija Elvira, segundo personaje femenino principal. Gozan de una posición económica muy acomodada, es decir, es gente de pasta. Don Manuel y su hija Elvira. No hay madre. Don Manuel es viudo. En la puerta 3 tenemos a Doña Paca y al señor Juan y a sus hijos, que son 3. Trini, Rosa y Urbano. Urbano, personaje principal masculino. Trini y Rosa, personajes secundarios que tendrán que ver con Pepe, el hermano de Carmina. En la puerta 4 tenemos a Doña Asunción, viuda, y su hijo Fernando, el otro personaje masculino importante de la obra. Bien, ¿cómo empieza la obra? Vale, vamos a repasar lo que ocurre en el primer acto y cómo empiezan a configurarse las relaciones entre estos personajes. Cuando toque hablar de un personaje principal, me detengo un momentito y lo caracterizamos para ir quedándonos con la idea de cómo es ese personaje. Primer acto. La obra empieza con una escena que sirve ya para situarnos en un contexto de dificultades económicas y para que veamos cómo hay vecinos de esta escalera que lo pasan mal económicamente y vecinos que lo pasan bien, es decir, vecinos que están en una situación desahogada económicamente.
Lo primero que ocurre es que tenemos a Paca y a Generosa pagando la factura de la luz al cobrador. Es decir, lo primero que aparece en la obra es el cobrador de la luz, llamando a las puertas, cobrando el recibo de la luz. Fijaos, es una escena simbólica. La obra se desarrolla en un lugar muy oscuro, y no todos pueden pagar la luz. La luz, elemento simbólico. La luz representa, en cierto sentido, ¿no? Pues la libertad, la cultura, el progreso. Hay personajes que pueden pagar la luz sin problemas y personajes que tienen problemas para pagar la luz. Ya tenemos un primer elemento simbólico. Bien, ¿qué ocurre aquí? Tenemos a Doña Asunción, que es la madre de Fernando. Doña Asunción no puede pagar por problemas económicos y se va a prestar a hacerse cargo de su factura a pagar Don Manuel, que es el hombre, digamos, de posición económica más acomodada de la escalera, que es el padre de Elvira. Y Elvira está enamorada de Fernando. ¿Vale? Nos detenemos aquí brevemente para hablar de Elvira y Fernando. Fernando es, dentro de la división de personajes clásica de Buero Vallejo, es un personaje contemplativo, es un personaje que vive en la pasividad y que no hace nada por cambiar su situación. Es hijo de Doña Asunción y vive con problemas económicos, porque él trabaja en una papelería, pero en realidad él aspira a ser poeta. Él quiere convertirse en un gran poeta, pero en realidad tiene fama de gandul. ¿Vale? Es un poquito ese estereotipo de la persona que quiere ser artista, que empieza los proyectos y los deja a mitad, no es constante, se pasa el día tumbado en la cama, no acepta que la gente le diga lo que tiene que hacer. Sería un poquito ese tipo de personaje. Fernando está enamorado de Carmina y no soporta a Elvira. ¿Vale? Hablemos ahora de Elvira. Elvira, al contrario que Fernando, vive una situación económica muy desahogada. En su casa hay dinero. Y ella se enamora de Fernando. Se enamora de Fernando y va a intentar siempre que su padre ayude a la familia de Fernando. De hecho, comienza la obra con su padre pagándole la factura de la luz. Vale. Dejemos esto aquí de momento y vamos a continuar con el desarrollo de la obra. Fernando se enfada con su madre por haber permitido que le paguen la factura de la luz. Es decir, él considera que eso es humillante. ¿Qué ocurre después? A continuación viene la presentación de otro personaje importante, Urbano. En la obra hay dos personajes masculinos protagonistas y dos personajes femeninos. Fernando, por un lado, del que ya hemos hablado, y Urbano, que aparece ahora. Urbano y Fernando son amigos. Y Urbano es un personaje totalmente opuesto a Fernando. Urbano es sindicalista. Y Urbano es un personaje activo dentro de la clasificación de Buero Vallejo. Urbano está enamorado de Carmina, igual que Fernando. Detalle importante. Urbano está enamorado de Carmina, como veremos un poquito más adelante, y es hermano de Trini y Rosa. Dentro del acto 1, una vez tiene lugar la presentación de Urbano y Fernando, en esa conversación que tienen entre los dos, y en la que principalmente hablan un poquito, digamos que Urbano le recrimina a Fernando su pasividad, le habla de que no va a llegar a nada en la vida si no se pone las pilas, le habla de la solidaridad obrera y del sindicalismo, y mientras que Fernando lo que le dice es tú déjame que yo sé lo que estoy haciendo, voy a acabar siendo un escritor de éxito y demás. Bien. Después de eso viene una escena en la que Urbano discute con Pepe. Pepe, que es hermano de Carmina, es un crápula, ¿vale? Es un golfo, es el personaje típico que va seduciendo por ahí a las mujeres, que las utiliza a su antojo, que luego las abandona y demás. Y ahora Pepe está, digamos, tirándole la caña a la hermana de Urbano. Por eso tienen una discusión nada más empezar la obra. Continúa el acto, tenemos algunas escenas de charla entre Elvira y Fernando por un lado, Paca y Generosa por otro lado, etc. Y llegamos al final del acto en el que se va a producir una declaración de amor. Fernando le declara su amor a Carmina. Y ahora hablamos de Carmina, que es el cuarto personaje principal del que todavía no habíamos hablado. Carmina es la hermana de Pepe, vive en la puerta 1, y Carmina, digamos que está enamorada de Fernando, y Fernando está enamorado de Carmina. Se deja entrever que en el pasado, cuando eran niños, adolescentes, pues tuvieron algún rollete entre ellos. Y ahora, pues bueno, los dos, pues de vez en cuando, pues hablan y demás,
no acaba de concretarse nada entre ellos, pero sobre todo Fernando sí que tiene intenciones hacia Carmina. Y de hecho ahora, cuando termina el acto 1, se va a declarar su amor por ella. Así termina el acto 1. ¿Qué ha ocurrido en el acto 1? Lo importante, por un lado, empieza el acto con la escena del cobro de la luz. La escena del cobro de la luz sirve para que veamos cómo hay gente en la escalera que vive bien económicamente y gente que vive mal. Y para que empezamos a ver ciertas relaciones entre los personajes. Tenemos por un lado el personaje de Fernando, que es este gandul, entre comillas, que quiere ser poeta, que está enamorado de Carmina y que no le parece bien que otros vecinos le paguen la luz a su madre. También vamos a ver a Urbano, que es amigo de Fernando y que más adelante veremos que también se va a enamorar de Carmina. Va a aparecer por ahí también Pepe, que es un personaje un poco... es un personaje negativo, es un golfillo que va a intentar seducir a la hermana de Urbano, lo cual a este lógicamente le parece muy mal. Y vamos a ver también en el acto cómo Elvira está enamorada de Fernando, aunque Fernando no la corresponde. Y por último el acto va a terminar con Fernando declarándose a Carmina y diciéndole: oye, quiero que seamos novios, como en el pasado, ya tuvimos algo, pero quiero que esto lo llevemos adelante. Si os fijáis en el acto, se han producido un par de momentos de pico de tensión, digamos, ha subido la tensión. Hay un par de escenas en las cuales hay como se desata la tensión. Y luego, además, el acto termina con una declaración de amor. Esto va a ser común a toda la obra. En todos los actos hay picos de tensión en los que hay personajes que discuten o que incluso se pelean, y en cada acto va a haber una declaración de amor muy importante para que avance la trama. Vale, pues así terminaría el primer acto.